Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás apoyando lo que es mi canal, mi querido Sagitario. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Sagitario. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, dime si tú tienes algún tipo de molestia en las piernas o conoces a alguien que tiene algún tipo de molestia en las piernas, especialmente los hijos, mi querido Sagitario. ¿Sabes por qué te digo esto, Sagitario? Porque yo he visto unos pies de una persona mayor y también de una persona menor, la cual estaba pisando como si fuera brea, como si fuera, yo que sé, una pasta de color negro, viscoso, cariño. Y esa pasta de color negro como brea empezaba a subir lo que es por tus piernas. No vaya a ser, mi querido Sagitario, que a lo mejor de repente tú has tenido la mala suerte de haber pisado lo que llamamos en Perú, en la sierra, mal sitio. ¿Cómo así, Richard, mal sitio? A veces pasa, mi querido Sagitario, que si una persona se hace lo que es una limpieza o un trabajo, lamentablemente muchas de estas personas tiran ese trabajo o esa limpieza en la intersección de un camino, donde hace como una cruz. Y mayormente, quizás muchos de ustedes lo han visto, que forma como una cruz. Da la casualidad que tú de repente no te das cuenta, lo pisas. O de repente uno de tus hijos o una persona que tú conoces lo pisa. Entonces empiezas a sentir malestar. Yo recomiendo en primer lugar, porque no todo es tarot, no todo es energía, para eso está la ciencia, cariño. Si tú tienes algún tipo de molestia en las piernas o una persona que tú conoces, en primer lugar, se me van al médico. Para eso están los médicos, ¿vale? No mezclemos las cosas que el tarot va a hacer milagros. Te vas al médico. Si el médico te dice, no tiene nada, te hacen pruebas y tú sigues con dolor, tú sigues con molestia, pues entonces te haces una limpia. La limpia del huevo, la limpia de la lumbre, para que esa energía negativa que a lo mejor tú estás arrastrando o una persona cercana simplemente se limpie. Se limpia. Pero primero te me vas al doctor. Es muy curioso, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, que también muchos de vosotros, especialmente las mujeres, es como que están yendo a hacerse como una ecografía, cariño. A lo mejor de repente para ver si estás esperando algún hijo, alguna hija, o para el control también. Te he visto. Y quizás de repente, cariño, también tú, si estás teniendo algún tipo de molestia, puede ser también que está relacionado con ello. Pero para eso están los médicos. Para eso están los médicos. Yo solamente te digo lo que veo con las energías.
Lo que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, si fuera tan específico, seguro que me clausuran el canal. No puedo ser específico, cariño. Tengo que decirte las cosas de una forma light. El otro mensaje, Sagitario, es como si estuviera viendo lo que es una batalla de energía. Porque he visto un ángel, pero sin embargo, es como que aparecen energías en tu entorno, energías negativas, y como que quieren apagar tu luz, cariño. Quieren opacar tu brillo. Quieren opacar tu brillo. Quieren apagar la luz que tú llevas dentro. Entonces, ¿qué me dice, Sagitario? Que a lo mejor hay una persona que siempre está como intentando ponerte nervioso, nerviosa, o de repente hay una persona que tú me dices, Richard, quiero que me diga qué es lo que pretende, cuáles son sus intenciones, quiero que me den una respuesta en el trabajo, en el proyecto, pero lamentablemente, cariño, no lo hacen. Y esta situación, mi querido Sagitario, a ti te está poniendo nervioso y nerviosa. Siento esto. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, siento que muy pronto vas a obtener ese mensaje, esa respuesta. Pero siento, cariño, como que hay un trabajo todavía. Hay un trabajo. ¿Cómo así, Richard, hay un trabajo? Es como que lo que te van a decir, mi querido Sagitario, va a afectar lo que es tanto a tu vida como también lo que es a tu familia. Por eso que hay una lucha de energía. En estos momentos, tus ángeles, tus arcángeles, están como tratando de solucionar este problema. Hay una lucha de energía. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que es como que lamentablemente te has topado con la persona menos indicada o te has topado con una energía que no era para ti. No era para ti. Por eso yo siempre digo, Sagitario, si tú sospechas que alguien trabaja con las energías, que alguien de repente no vibra bien contigo, que te tiene manía, mi querido Sagitario, si tú sospechas esto, cuando tú abras tu puerta en el amanecer, cariño, lo primero que tienes que hacer es barrer tu puerta o trapear o echar agua a tu puerta. Porque la imagen que yo he visto que tus pies se llenan de brea o de una persona muy cercana es que han pisado algo, Sagitario. Han pisado algo y esto está afectando, pero hay que ir al médico primero, ¿vale? Hay que ir al médico. Tú tienes que hacer esto, cariño. Cada vez que tú te levantes, vas a abrir tu puerta y tú sospechas que alguien no tiene buena energía contigo, barre, trapea o baldea. Ya está. Para que se vaya toda esa mala vibra, cariño. Toda esa mala vibra. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo. Vamos a ver. La carta del colgado. ¿Ves, cariño? ¿Ves? Hay un personaje, sea hombre o mujer, que quiere prácticamente dominarte, que quiere prácticamente que tú estés a su merced, cariño. Hay un personaje. Este personaje, mi querido Sagitario, puede ser que tú estás en pareja y estás con una persona que es narcisista. Estás con una persona que te dice, tú no vales para esto, tú eres así, tú eres asá, como que siempre está intentando bajar tu autoestima. Aléjate de esas personas, Sagitario. Aléjate, cariño, ¿vale? No sirven para ti, no sirven. Siempre está buscando los defectos que tú tienes y ellos no ven su defecto. ¿Qué pasa? Que son perfectos, son perfectas. O tú de repente estás con una persona que no te está tratando bien, Sagitario. Tienes que dar cara a esta situación. No permitas esto, cariño. No permitas esto, ¿vale? Es importante, corazón, que entres en oración. Hay un personaje, mi querido Sagitario, que le trae chisme, le trae cuentos para que luego ellos simplemente vayan lo que es en tu contra. Hay un personaje. Cuando yo te digo un personaje, vamos a suponer que tú estás en pareja. Su familia se mete, especialmente los padres, o su familia se mete. Cada vez que tu pareja va de repente a la casa de sus padres, llega hecho un ogro o una ogra, o te reclama o está de mal humor. Porque hay alguien, Sagitario, que le pone en tu contra. Y yo siento que está cerca.
Yo siento que puede ser la familia. O todo el causante de tus problemas, lo que es en la relación, es la familia. Lo siento. Lo siento. Si no es la familia, es una persona muy cercana, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con un Libra, me sale un Virgo, me sale Capricornio, cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Si te digo su signo sin querer, es porque esa energía está aquí. Pero siento muy fuerte un Capricornio. La letra G, la letra L, la letra Z, la letra U. Muy bien. Vamos a continuar. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en la que se halla en este momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se librará de sus miedos y de sus dudas. Esta situación, cariño, te lleva a ¿qué? A que tú de repente estés nervioso, nerviosa, a que tú de repente digas, Richard, ya no puedo más. Quiero acabar con todo esto. No pienses en ello. No pienses en ello, Sagitario, ¿vale? No busques esto, Sagitario. A todo nos llegará. Tú ya sabes lo que te quiero decir. A todo nos va a llegar. Pero todos tenemos un plan divino en esta tierra. Nadie se está por casualidad en esta tierra, Sagitario. Estoy seguro que aunque tú estés pasando un mal momento, hay algo maravilloso que te está esperando. Pero tú también tienes que creer. Aparta las energías negativas. Entra lo que es en oración. Pide por favor que Dios te ayude. Tienes que pedir. Porque si tú no pides, Sagitario, todo es libre albedrío, tus seres de luz no van a hacer nada. No van a hacer nada. Lo siento. Yo estoy escuchando voces. Ya de antes escuché una voz, pero quise dejar desapercibido. Vamos a ver. Voy a preguntar, cariño, si a lo mejor de repente, como yo tengo una boca tan grande, he hablado por demás. Cuando te digo que he hablado por demás, a lo mejor, cariño, tú sospechas que alguien te está haciendo algo negativo. Y pues ahora yo con esta lectura te lo estoy afirmando. Vamos a ver. El tarot espiritual, ¿qué me dice? El tarot espiritual, Sagitario. Existe alguien, esa imagen de esa brea color negro que se sube por los pies y las piernas de Sagitario. ¿Existe alguien que está haciendo algo en su contra? No digo que sea para todos, pero tú tienes que relacionar este mensaje. ¿Existe alguien? Por Dios, por Dios, por Dios, Sagitario. Si tú quieres, busca en internet qué representa la carta del 3 de espadas. Busca en internet, cariño, una traición, cariño. Hay una persona que te va a traicionar. Hay una persona, o que ya te traicionó. O esta persona, cariño, te quiere ver bajo tierra. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Por Dios. Me lo ha respondido, corazón. Me lo ha respondido. Tienes que ir con cuidado. Hazte una limpieza, entra a lo que es en oración, pide a Dios, al universo que te proteja. No hay poder más grande que la de Dios. Pide, cariño. Alguien te traiciona, alguien te da la espalda, alguien simplemente, cariño, te quiere ver bajo tierra. Lo siento, tienes que cuidarte. Te vuelvo a decir, mi querido Sagitario, no hay poder más grande que la de Dios. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro, pero sí, ¿vale? Es un sí. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio.
Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Cariño, por Dios. Esta lectura, no lo tomes como algo negativo. Esta lectura quiere que tú estés atento, atenta. Engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Cariño, en esta relación. Si tú de repente me dices, Richard, yo no soy Sagitario, soy su ex o soy su pareja de Sagitario y he entrado a ver Sagitario, lo siento, cariño, Sagitario, si estás escuchando, para saber si me está engañando. Ya tienes la respuesta. No digo para todos, no digo que todos los Sagitarios se estén engañando, pero si tú te sientes conectado, por algo será. Si tú me dices, Richard, no todo tiene que ser pareja, también puede ser que me digas, Richard, yo siento que este amigo o este familiar o esta persona cercana me va a traicionar. Haz caso de tu intuición. Cariño, alguien te traiciona, Sagitario, ¿vale? Engaño, me dicen. Alguien te traiciona. Vamos a ver qué te dice el tarot Z como consejo, Sagitario. El tarot Z como consejo. ¿Qué te dice? Vamos a ver, cariño, el tarot Z. Ay, por Dios, por Dios, por Dios, cariño, por Dios. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Tómalo, Sagitario, como una advertencia, ¿vale? Tómalo que tienes que estar atento, atento, atenta. Alguien te traiciona, cariño. Me lo vuelvo a decir. La carta del 8 de espadas. Mira este personaje. Detrás de su espalda lleva una espada, cariño. Lleva una espada. Alguien te traiciona, cariño. No todo tiene que ser amor. Puede ser en el trabajo. Las relaciones con los demás. Alguien te traiciona, cariño. ¿Vale? Es que ya la lectura y ya con el cuenco ha sido claro. Ha sido claro. Alguien te traiciona, cariño. Lo siento. Pero bueno, guerra avisada no mata soldaditos. Te recomiendo, cariño, que estés atento, atenta. Ya te he dicho que si abres tu puerta, trapea, baldea, cariño, barre también. Si a lo mejor me dice, Richard, pero mi patio es de tierra. Bárrelo, cariño, y luego echas agua. Ya está. En el trabajo también, Sagitario, ve con cuidado. En el trabajo, no todo tiene que ser amor. En el trabajo, pero alguien te va a decepcionar. Te acordarás de mí. Alguien te va a decepcionar, cariño. Vamos a ver, corazón. Es que todos los mensajes son iguales. Todos los mensajes me están diciendo que vaya con precaución. Las características. Vamos a ver. Las características, mi querido Sagitario. Las características. Vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, corazón, pueden ser que las personas que de repente van a querer hacerte sentir mal sean de elemento fuego. Aries, Sagitario, Leo. Y también una persona de afuera, a lo mejor por llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Internet. La carta de loco. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire. Esta persona puede ser joven. No supera los 30 años. Pero veo que está atado o atada a una relación. O tú de repente estás atado o atada a lo que es en una relación. Piel blanca, cabello negro. Vamos a ver. Te hace una propuesta, sí. Te hace una propuesta, cariño. La carta de los enamorados. Mi querido Sagitario. Esto puede ser una lectura espejo. Esto puede ser también de que tú vas a caer en la tentación. Para muchos de vosotros también, mi querido Sagitario, tranquilamente vas a estar lidiando con una persona de elemento aire, especialmente un Géminis. Hay un contraste de piel. Puede ser que tú seas muy blanca o trigueña y la otra persona moreno o mulata o mulato. Me dicen, tranquilamente, esta persona tú lo vas a conocer, puede ser en una discoteca, puede ser en los estudios o de repente en un lugar, cariño, donde hay muchos libros, escuela, universidad, me dicen. Mujeres cabello largo, castaño o negro. Tienen tatuaje alguno de ellas. Hombres, están muy bronceados. Cabello largo, puede ser que tenga canas. La carta del 10 de copas. Te vas a encontrar con una persona del pasado o con un amor prohibido, Sagitario. Esta persona puede ser alguien de tu mismo género también. Hombre, hombre, mujer, mujer. O simplemente una persona del pasado.
Tú tienes familia, esta persona tiene familia, pero sin embargo, esta unión es por destino. Es por destino. Siento que es el principio de una comunicación, de un contacto, el principio para que pase algo entre vosotros dos. Ya me contarás, cariño. Veo que es una semanita muy tensa. Veo que es una semanita de impacto, cariño. Y simplemente también de que muchas cosas salen a la luz. Mejor, cariño, como dicen esa frase, a mal paso dale prisa. Si te vas a enterar que una persona no es trigo limpio contigo, mejor. Así te lo sacas de encima. Te quiero, Sagitario. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Para todo va a haber solución. Guerra avisada no mata soldaditos. Para todo va a haber solución. Tienes que confiar en Dios. Hasta la vista, mi querido Sagitario.